Consultor Salud, aportando a la salud latinoamericana. Alejandro, bienvenido al país. Muchas gracias por aceptar la invitación de Consultor Salud. Es un honor tenerte con nosotros en el 9º Congreso Nacional, en la primera versión internacional. Te recibo con cariño en nombre de los miles de suscriptores y de lectores que tenemos en Colombia y te quiero hacer un reconocimiento sincero que me nace del corazón porque representas lo mejor del país, lo mejor del sector a nivel internacional. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias por las palabras tan amables, pero para nada merecidas, las acepto, gracias. El cariño es tan intenso como el que expresa y creo que sinceramente es más fácil hacer cosas que se consideran de impacto en un país como Canadá o en Europa o en Estados Unidos que en Colombia. Aquí es donde están realmente los superhéroes y las superheroínas. Así que me les quito el sombrero. Muchas gracias. Quería comenzar preguntándote, con toda la experiencia mundial que tienes, ¿cómo estás calibrando el modelo de salud colombiano? ¿Qué cosas buenas le estás encontrando cuando llegas de esos países en donde hay unos recursos distintos, unos talentos diferentes y unas oportunidades distintas? ¿Qué cosas buenas tiene nuestro país? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo correctamente? Y también quería preguntarte ese otro lado de qué podríamos mejorar con el talento y los recursos y el aprendizaje de estos 20 años de Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, aquí tengo que ser muy respetuoso. Llevo más de 20 años fuera del país. Me mantengo mucho al tanto y vengo tantas veces como puedo. Tengo muchos amigos a quien quiero y amigas a quien quiero muchísimo. Lo que me gusta es la vida. Hay energía, hay insatisfacción, hay tensión y muchas veces eso falta en otras partes del mundo. Entonces la gente está insatisfecha y quiere que el sistema funcione. Y somos tal vez uno de los países más creativos del mundo. He estado en más de 95 países. Y aquí en Colombia hay mucha creatividad, hay mucho talento. Desafortunadamente en este momento hay multipolaridad. Hay muy pocos puntos de encuentro. Entonces estamos convirtiendo al todo en menos de la suma de las partes, lo cual es una de las tragedias más grandes. Entonces, hablamos mucho de dinero y muy poco de riqueza. Yo creo que somos muy ricos en Colombia. Tenemos poco dinero en comparación con un país como Canadá, Estados Unidos o la mayoría de los países europeos. Pero tenemos mucho talento, tenemos mucha materia prima, tenemos mucha energía. Y eso, la combinación de la materia prima, la infraestructura, en un país tremendamente diverso, con conocimiento y talento, para generarle valor a la sociedad, es lo que deberíamos reconocer como riqueza. El dinero nunca es suficiente y ojalá reconociéramos aquí que si multiplicáramos muchas veces el presupuesto que tenemos en este momento, con el mismo modelo de atención no vamos a lograr mucho más. Basta mirar los Estados Unidos. En los Estados Unidos los estimativos no son muy consistentes, pero más de $9,000 por persona por año. Y la principal causa de muerte de los americanos es la iatrogenia. 1 millón de americanos mueren al año por causa del sistema que se supone debe proteger su salud. Entonces no es cuestión de dinero y no es cuestión de sentirse pobres por tener poco dinero. Creo que este momento donde hay tanta tensión, donde hay tanta insatisfacción,
nos crea unas condiciones ideales para reimaginarnos el sistema, para reimaginarnos tomando las mejores lecciones de las últimas 2 décadas y más, y tratar de complementarlas con los mejores ejemplos de otras partes del mundo. Sin embargo, para eso se necesita tener voluntad de experimentación y generosidad y humildad. Si no tenemos respuesta, nadie tiene la respuesta. Tenemos que colaborar, tenemos que trascender las barreras que nos están evitando en este momento comunicarnos y hacer algo juntos, hacer algo juntas. Cuando te oigo hablar y reconociendo las experiencias del país en donde en medio de los mismos componentes críticos, algunos descollan con mucho éxito y otros se hunden en fracasos insondables. Entonces, quizá de pronto estamos frente a una situación de una gestión débil de las instituciones colombianas. ¿Esto tendría algo de validez con respecto a lo que acabas de mencionar? Aquí quiero hacer la diferencia entre gestionar y liderar. Y los gestores, digamos, son las personas responsables por manejar unos recursos tan responsablemente, tan juiciosamente como sea posible. El liderazgo es tal vez lo que más necesitamos en este momento. Hay muchos gestores y en muchos casos cuando algo fracasa está más allá de la capacidad de una persona en particular de cambiar el curso de la historia de una institución. El liderazgo, sin embargo, que está en déficit en todas partes del mundo. Es que tendemos a pensar en Colombia. Quiero enfatizar una y otra vez que los problemas que estamos enfrentando en Colombia los están enfrentando todos los países del mundo, que en algunos casos los sentimos más intensos que en otros, pero son los mismos problemas. El liderazgo requiere visión, imaginarse un mundo diferente y mejor, valentía para tomar riesgos calculados, pero está preparado a jugársela, sí, para tratar de convertir esa visión en realidad y tener el talento para inspirar a otros, Entonces, esto estoy parafraseando a John Quincy Adams, un presidente de los Estados Unidos, que dijo: el liderazgo es inspirar a otros para que inspiren a otros. Y de eso veo muy poco, pero no en Colombia, en todas partes. Nos enfocamos en la gestión, en la administración, en el manejo juicioso de los recursos, con poca visión. ¿Qué queremos ser? ¿Qué mundo queremos construir? ¿Cuáles son los riesgos que justifican? ¿Qué le podemos decir, Alejandro, a esa nueva raza de colombianos que se están criando actualmente en las aulas universitarias del sector salud, para no meternos con todos los sectores, y que dentro de pocos meses o en el año que viene, o los que acaban de egresar, van a salir a atender a la población colombiana, y muchos de ellos que van a irse a los campos, a las zonas apartadas? No hablemos solo de los que están en los grandes núcleos urbanos. ¿Qué mensaje le quieres dejar, conociendo que eres un líder inspirado en una transformación del ser humano? Lo que le digo a estudiantes de medicina o de ciencias de la salud en todas partes del mundo: lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Les dimos un modelo, los educamos entre un modelo que no ha cambiado en los últimos 50 años. Sí, las cosas son un poco más sofisticadas, los aparatos son mucho más impresionantes, pero seguimos enfocándonos en enfermedad. Le ponemos casi toda nuestra intención a diagnosticar y curar, y en la realidad la mayoría de los problemas que estamos enfrentando son crónicos, que por definición son incurables. Seguimos fragmentando al ser humano, seguimos considerando a los generalistas o a las generalistas como ciudadanos de segunda. Nuestros programas de formación, no solo en Colombia, de nuevo quiero insistir que lo que estamos viviendo en Colombia no es exclusivo de Colombia. Tenemos una crisis de especie, tenemos una crisis de liderazgo, de
especie. Tenemos una crisis de sostenibilidad de un sistema que es completamente anacrónico, que está completamente desconectado de las necesidades de la sociedad, para el que ninguna cantidad de dinero es suficiente, que le podemos poner todo el dinero que existe en el mundo al sistema como tenemos ahora en Colombia y no es suficiente, porque no es cuestión de dinero. Y desde el punto de vista de educación hemos reforzado lo que me han escuchado decir otras veces, un sistema que está diseñado para producir gente dócil con intelectos mediocres, con muy poca capacidad crítica. Y esto no es culpa nuestra en Colombia, esto ha sido la principal motivación de los sistemas de educación en todas partes del mundo desde principios del siglo XX, cuando había que alimentar las fábricas, cuando había que alimentar ya más adelante las oficinas. Entonces nos educan con vocación de corderos obedientes, o corderas obedientes, y luego salimos y nos damos cuenta que no sabemos cómo sobrevivir, nos dan muy poca formación práctica de manejo de dinero, de manejo de nuestra vida emocional. Yo de hecho estoy trabajando con estudiantes de medicina colombianos, dentro de una red internacional motivada por los estudiantes y las estudiantes. Y yo tengo la fortuna de ser su mentor. Pero estamos revisando la literatura, 75% de los residentes, hasta el 75% están quemados. 50% más o menos de los estudiantes de medicina están quemados o quemadas. Lo que se llama en inglés el burnout, agotados. Y además se sienten con muy poco poder para influir la realidad, porque lo tienen muy claro, que hay que ajustarse para poder seguir subiendo dentro de la escalera profesional. Correcto. El que se queje temprano no hace el internado donde quiere, y el que cree problemas durante el internado no entra a la residencia que quiere. Y entonces hemos estado perpetuando un modelo obsoleto, completamente desalineado con las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, quiero enfatizar que esta generación de jóvenes tiene unas herramientas con un poder sin precedente, y que tienen mayor capacidad de la que tuviste tú o la que tuve yo para criticar el sistema, para desafiarlo y para crear mecanismos alternos que nos permitan de verdad contribuir a la salud de la población. Entonces, si alguien decide irse a una población rural o apartada de los núcleos urbanos grandes, esa persona puede tener una oportunidad tremenda para crear realmente un sistema de salud, para poder movilizar lo que se conocen como los activos sociales, para pensar en que el vaso tal vez esté medio lleno, no medio vacío. Aquí nos entrenan a pensar en el vaso medio vacío, entonces es una mentalidad de escasez. Entonces me voy por una zona rural, no tengo esto, no tengo aquello, no. Un momento, no tienes las cosas que no funcionan en general. Espero que tengas acceso a terapias curativas cuando te enfrentes con un problema que se puede resolver, que se puede tratar. Vas a tener más oportunidades de prevenir lo prevenible, y vas a tener más oportunidades para permitir trascender lo inevitable. Entonces los activos estos sociales tienen mucho que ver con un movimiento inspirado por Aaron Antonovsky, que hace ya más de 20 años introdujo un término que se conoce como la salutogénesis, la capacidad para crear salud. Salutogénesis, que es prácticamente imposible dentro de un modelo medicalizado como el que tenemos en la mayor parte del mundo. Un modelo manejado desde el punto de vista de la enfermedad, centrado en hospitales y de alguna forma coordinado por médicos y otros profesionales de la salud, cuando lo que necesitamos tal vez en este momento no es reemplazar eso, es ponerlo en su sitio. De acuerdo. Que hay un papel para los hospitales, hay un papel y solamente 5 cosas deberían estar haciendo los hospitales y nada más. Deberíamos estar enfocándonos más en la comunidad, en las personas, los miembros del público, y en la salud, no en la enfermedad, los profesionales de salud y las instituciones. Dentro de los desafíos que ahora te oía mencionar, se me viene a la mente una plática que te oí hace unos meses que a mí me dejó bastante inquieto, y es el tema de la soledad. Bueno, entonces eso nos desafía en muchas formas, porque no nos hemos parado a pensar siquiera qué significa la palabra enfermedad.
Yo me sorprendí cuando hace unos años, en el año 2008, me di cuenta que 20 años de educación como médico no me había permitido tener una idea clara de lo que significa la palabra salud, y me eché 3 años de mi vida con un grupo de gente maravillosa a nivel internacional tratando de reconceptualizar esta palabra, que sin duda es más que la ausencia de enfermedad. Y la salud tiene mucho más que ver con la capacidad para adaptarnos y para gestionar nuestras vidas como individuos o comunidades en la medida en que nos enfrentamos a desafíos físicos, mentales y sociales. Y eso nos está abriendo unos horizontes increíbles. Para comenzar, tenemos datos de más de 600.000 personas en el mundo, más de 120 países, que indican que la mayoría de las personas del mundo se consideran saludables, que tenemos la capacidad de ser saludables a pesar de que tengamos el rótulo de enfermedad. Ahora estamos empezando a pensar, ¿pero qué es la enfermedad? Sí sabemos qué es la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Quién está enfermo? Entonces comenzamos a utilizar oportunidades como las que se han creado con la obesidad. Hubo un debate muy grande en los Estados Unidos. La Asociación Médica Americana hizo una encuesta de sus miembros a ver si la obesidad se podía considerar una enfermedad o no. De hecho, hice esa pregunta en la Cumbre Nacional de Salud. Sí. Dije, ¿quiénes aquí creen que la obesidad es una enfermedad? La mayoría de la gente levantó la mano. Le dije, ¿por qué es una enfermedad? Porque es que causa muertes prematuras y genera un mayor riesgo para otras condiciones, para otras enfermedades. Le dije, ok, ¿y por qué no puede ser un factor de riesgo para otras cosas? No, que es una enfermedad. Y parece que la mayoría de los miembros de la Asociación Médica Americana están de acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, salió un artículo una semana antes de esa oportunidad, en el año 2014, porque tenemos que hacer que esto sea prueba de futuro, diciendo que la soledad está asociada con unas tasas de mortalidad prematura mayores que las que causan la obesidad y la hipertensión en las personas mayores. Entonces, que vamos a considerar la soledad como una enfermedad. Y si decimos que no, entonces ¿por qué no? Si tiene que ver con aumento de la probabilidad de una muerte prematura, y se lo aplicamos a la obesidad o a la hipertensión, claro. Entonces ¿por qué no se la aplicamos a la soledad? Porque no la podemos medicalizar, porque ya medicalizamos a lo otro. Entonces parece que lo que consideramos nosotros como enfermedad es algo a lo que le podemos poner de acuerdo. un rótulo médico. Alejandro, para terminar, porque entendemos que tu tiempo es muy valioso, y para los miles de personas que están frente a sus computadores en este momento, en todos los lugares del país, del sector y fuera del sector, yo quisiera aprovechar este tiempo contigo para que nos dejaras el mensaje que tú consideres más importante en esta visita, porque seguramente con el devenir de los tiempos los mensajes van cambiando, pero quizá lo que has escuchado, tus últimos viajes, te hayan dado una idea general de cómo estamos, un poco para dónde vamos en medio de las dificultades, y estas personas que nos siguen en este momento quisieran escucharte unas frases finales. ¿Qué mensaje nos dejas? Primero, me siento honrado de que alguien le pueda prestar atención a lo que estoy diciendo. Y esto es simplemente mi sensación, ¿no? mi percepción de las cosas, que es tan válida como la percepción de cualquier otra persona. Yo tiendo a ser un pesimista feliz. Creo que como especie, y de nuevo voy a insistir en la palabra especie, no es un problema de Colombia, esto no es un problema de IPS y EPS, de ley 100 o no ley 100. Y si tenemos, esto no va por ahí, es lo que más nos afecta directamente en Colombia, en lo que todavía conocemos como Colombia, que es un constructo que tiene menos de 300 años. Entonces, mi mensaje es un mensaje de preocupación, que las cosas se están empeorando, las brechas entre la gente con mucho dinero y con poco dinero aumentando, no hay equidad de género en ninguna parte del mundo. La injusticia sigue rampante, los sistemas de salud autodestruyéndose, que no son sistemas de salud, son franquicias de talleres de reparación mecánica ineficientes, que estamos tal vez
malinterpretando lo que es realmente un cambio de era con una era llena de cambios. Que si diagnosticamos, para usar un término médico, la situación como un cambio de era, tal vez podamos darnos permiso para imaginarnos un sistema de verdad de salud al que todos nos gustaría tener, que nadie está satisfecho con el sistema. Y experimentar cuando hay incertidumbre y no hay un camino claro para tomar, es el momento para experimentar, pero no apostar toda la casa. Entonces mi llamado es de invitación a identificar a una ciudad, a un barrio, a un vecindario y declararlo una zona neutral. E invitar a grupos que ni siquiera se hablan en este momento, que se detestan o que se tienen mucho miedo, a que en esa zona neutral diseñen juntos y juntas un sistema que se beneficie de todas las cosas buenas que han sucedido en más de 2 décadas, que evite las cosas que habríamos evitado si hubiéramos sabido para dónde íbamos en su momento, y que incorpore los mejores elementos de esfuerzo de transformación de sistemas en otras partes del mundo. Pero un espacio en donde tengamos la oportunidad de repensar el sistema, idealmente poniendo la salud como lo más importante, que tiene realmente poco que ver con enfermedad, en donde respetemos mucho más a la dignidad humana, donde nos consideremos todos nosotros como personas y miembros de la comunidad, y donde estemos dispuestos a aprender juntos, que nadie tiene razón, que nadie tiene idea en ninguna parte del mundo en cómo crear un sistema sostenible y que promueva la salud. Nadie. Entonces, ¿qué tal que nosotros en Colombia, aprovechando la crisis que existe, decidamos que vamos a ser el mejor ejemplo para el mundo? No el mejor ejemplo del mundo, el mejor ejemplo para el mundo, de cómo utilizar recursos juiciosamente, mostrar liderazgo que nos permita crear las condiciones para que cualquier persona, independientemente de quién sea y dónde esté, pueda tener la vida más larga, más feliz, más saludable posible, idealmente llena de amor y sin remordimiento hasta su último suspiro. Alejandro, muchas gracias. Un mensaje fundamental para la sociedad colombiana, un mensaje constructivo para todo el sector salud colombiano, y nuevamente me despido de ti, honrado y como un amigo más. No, al contrario, el honor es mío. En nuestra Colombia querida, que seguiremos impulsando con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Y será un placer y un honor el poder contribuir a cualquier esfuerzo. Espero verte pronto. Que se desarrolle aquí para lograr tener el sistema que la población espera, necesita y merece. Muchas gracias. Y que si usamos nuestro talento podemos hacer realidad. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Un placer, tremendo.